vivo que entregó todo su ser. Fui diagnosticada con cáncer. Me dijeron, Rosmayra, te tienes que apurar porque tienes 3 meses de vida. Yo realmente no atesoré en mi corazón ese diagnóstico, no lo creí. Yo me levanté en fe y dije, el Señor tiene la última palabra. Porque algo que yo aprendí es a saber que hay un Cristo Redentor que murió en la cruz del Calvario, que pagó un precio por las enfermedades y que Él prometió sanidad para todo aquel que en Él cree. Y yo atesoré esa palabra. Yo dije, me la comí, me la viví, la experimenté y empecé a caminar en lo sobrenatural. Porque aun cuando la ciencia me había dicho, tienes 3 meses, aun cuando la realidad era otra, porque no tenía el recurso, porque estaba recién dada a luz, porque simplemente al mes de ser diagnosticada con un cáncer de mama, mi papá fue diagnosticado con un cáncer de piel. Entonces éramos 2 pacientes en el mismo hogar. Bastante fuerte la situación. Pero supe que el Dios a quien yo le creí podía revertir todo diagnóstico. Y algo que yo siempre quiero dar como vivencia, propiamente de lo que viví, pero es que la persona pueda aprender a caminar en fe. Caminar en fe es creer en cosas que aún no se han visto. Es atesorar, es creer que esas promesas sí se van a cumplir. Y que el mejor regalo que toda persona o que todo paciente pueda recibir es el milagro de la salvación. Ese es el primer milagro como persona podamos recibir. Claro que sí. Ya de allí en adelante, todo en manos del Señor. Sin desesperarnos, porque la paciencia es un proceso que no es fácil. Es como que a veces nos desesperamos. Porque queremos que las cosas acontezcan de manera inmediata, que todo esto suceda, que pase rápido, pero tiene un proceso. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasó? ¿Por qué si yo estaba sana, si yo estaba bien? ¿Por qué me enfermé? A veces suceden estos episodios es parte de un proceso, para que en nuestra vida también haya una transformación, porque muchas veces estamos en el Señor o muchas veces estamos creyendo, sí, yo creo en el Señor, yo creo en Dios, yo creo en esto, pero hay muchas raíces de amargura que se albergan en nuestro corazón, sí, porque la palabra del Señor nos enseña que de todas las cosas que guardemos nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Y ahí es cuando yo pude entender que yo tenía que sanar de manera interior, de manera espiritual, de manera que mi corazón fuera otro para poder reflejarlo de manera exterior. Entonces, al sanar, al perdonar, porque tuve raíces de amargura, falta de perdón, resentimiento, todo lo que se pueda desencadenar por una simple raíz que genera un fruto. Esos frutos siempre son buenos o son malos. Así es. Entonces, bueno, de esa manera, esas raíces malas brotaron. ¿Y cómo brotaron? Enfermando un cuerpo. Pero al sanar, porque me di esa oportunidad de tener una relación directa, y dije, Señor, aquí estoy, en tu mano estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué debo de hacer? Debo perdonar. Yo siempre decía, yo tengo una lista negra, yo decía la lista negra, y tenía los nombres de allí, pero claro, era una lista que no estaba física, pero la tenía en mente, de aquellas personas que quizás por mucho tiempo me hicieron daño, y que yo pensé que yo la había pasado por alto, pero no, estaba eso allí, y tuve que empezar porque para el Señor nada es oculto, para el Señor todos estamos desnudos, y Él sabía. Entonces, bueno, sanando todo eso allí, mi cuerpo empezó a sanar. Es cuando yo allí empiezo a experimentar la bondad del Señor en todas las áreas de mi vida, porque desde mi papá siendo diagnosticado con el cáncer, a mi persona y todo lo que incluía el vínculo familiar, pudimos ver la mano de Dios a favor. Buenísimo. Creo que esto, si así sucedió conmigo, ¿por qué no puede suceder con cada paciente o con cada familia? Y eso es la misión que recibiste de parte del Señor de fundar Talita Kum. Sí, correcto. Porque es que un diagnóstico terminal, ahí comenzó todo. Descubriste que había, más allá de una afección física, tenías algo en tu corazón, un propósito, en tus sentimientos que te estaba afectando, te estaba dañando, y esa es una enfermedad peor aún que la física. El resentimiento, la falta de perdón,
el odio, y Dios te llevó un proceso de sanación primero interna para después experimentarlo de forma física, y ahora no solamente de forma física, sino que estás regalándoselo al mundo entero. Así es, porque lo que yo recibí por gracia tengo que dar. Amén. Y qué más vivencia poder conocer la comunidad de pacientes cuando yo misma lo pude experimentar. Cuando yo decía muchas veces, yo estoy enferma, pero tengo que ayudar a aquel porque aquel está peor que yo. O de repente yo decía, Señor, ¿cuál fue el propósito de esto? Es cuando yo tuve todas estas preguntas, pero hubieron respuestas. Y es allí donde nace Talita Kum. Por eso que Talita Kum, para las personas que no saben lo que significa, en el libro, en la Biblia se encuentra, donde habla sobre la historia de la hija de Jairo. Cuando el maestro le dice a la niña, levántate, niña, a ti te digo, levántate. Eso es la traducción del nombre de Talita Kum. Sí, del arameo al español, que obviamente la traducción original es Talita Kumi, pero en la nueva versión internacional aparece como Talita Kum. Y nosotros tomamos allí ese nombre porque tiene un mensaje que a todos pacientes siempre decimos, a ti te digo, levántate. Es hora de levantarnos, es hora de tomar la acción por una decisión propia, porque nadie puede obligar a nadie más que nuestro Señor, que es el bondadoso y misericordioso, que nos toca y nos redarguye, pero debemos de tener una determinación. Claro que sí. Entonces, el punto fundamental es que el cáncer no es el final de todo. No es el final de todo. Y eso es lo que tú le enseñas a la gente, los animas, los fortaleces. Ellos tienen su tratamiento médico, pero el más importante es el afectivo, el espiritual, que es el que nos lleva a dar pasos con certeza, con seguridad, con fe. Con fe. Y cambian su ánimo, cambian su rostro cuando ya ellos empiezan a entender que en Dios hay esperanza, que verdaderamente hay una lucecita quizás al final del camino. Ellos pueden decir, sí, es verdad, lo pueden experimentar. Y tengo tantos testimonios que contar, que yo siempre donde puedo llegar y me preguntan, tengo uno muy particular, y fue una visita que tuvimos en una institución de aquí de nuestro municipio. Estuvimos llevando una jornada. Recuerdo que alguien del equipo me dijo, Rosmaira, pero es que vamos a entregar puros alimentos. Y yo le dije, sí, vamos a entregar puros alimentos. No, porque es que los pacientes necesitan tratamientos. Yo le dije, pero hoy hay alimentos y los pacientes se van a llevar una bendición a su casa. Bueno, le digo yo a una también del equipo, yo le digo, mira, con ojo de águila vas a observar, y que sea el Espíritu Santo guiándote a quien le vamos a bendecir, porque había una cierta cantidad de pacientes, más el recurso que nosotros teníamos como alimento no era suficiente para todos. Sin embargo, ella me dijo, sí, lo voy a hacer. Ella después me llega y me dice, ya tengo a las personas seleccionadas. Y yo le dije, ¿y seleccionaste a la que tengo aquí a mi frente? Y me dice ella, sí. Y yo le dije, ok, eso es de Dios entonces. Y empezamos a nombrar a las personas para hacerle las entregas de esas bolsas de alimentos. En una, le digo a la señora, ya una señora de edad, la llamo y ella empieza a llorar. Y yo le digo, o sea, no entendía por qué su aflicción, su llanto, ¿no? Y yo le digo, señora, pero se siente bien, ¿qué le pasa? Me dice ella, te voy a decir por qué estoy llorando. Y yo, cuénteme, señora, ¿qué le pasa? Lo que pasa es que yo no creía en Dios. Y esta mañana, antes de venir aquí a la consulta, porque ni pasaje tengo, porque quien me trae es un vecino, yo le dije a Dios que si Él verdaderamente existía, que me lo demostrara y que me supiera comida, porque yo no tenía que comer en mi casa y a mi viejito lo dejé en mi casa sin comer. Y estoy en esta consulta porque simplemente me trajo un vecino, porque si no tampoco hubiera podido estar aquí. Y hoy el Señor me ha enseñado, me dice, ese Dios a que tú estás predicando aquí en este lugar me está demostrando que realmente sí existe, porque esto es una respuesta a lo que yo había orado. Entonces, y le reclamé a Él, y ahora tú me estás haciendo entrega de esto. Yo siempre recuerdo, porque esta fue una de nuestras primeras actividades. Le hicimos un seguimiento a esta señora, y ella nunca se aprendió mi nombre, ella siempre decía mi ángel.
Pero ese fue el día donde ella recibió su primer milagro y fue el milagro de la salvación. Porque de allí ella abrió las puertas de su hogar. Porque más que una visita con la trabajadora social, los chicos de nuestra fundación la visitaban y ella abría las puertas de su casa era para escuchar la palabra de Dios. Buenísimo, tremendo testimonio. Ahora vamos a hablar de la Fundación Talita Kun. Ustedes ahorita mencionaste que podían hacer jornadas de entrega de alimentos. También lo hacen en función de buscar algún tipo de medicamentos que necesiten los pacientes y la obra de lo que es el trato afectivo y espiritual con la gente, para hacerle entender que la vida no ha terminado, sino que hay mucho todavía por hacer, por vivir y por bendecir a otros. Y por bendecir a otros. Sí, señor. Así es. Buenísimo.